probablemente con lo que es el informe. Y recuerden que a su vez el informe estaba relacionado también, lo dijimos en la sesión anterior, con la idea del uso de un memorando, ¿no? Entonces, en cuestión de recurrencia, en cuestión de ejemplos, nosotros podemos circunscribir estos tres documentos por cuestión de su temática, ¿no? Habíamos mencionado, si en el cuerpo de un memorando a mí me indican, tiene usted un plazo de 72, 48 o 24 horas para un descargo, por ejemplo. Entonces, ¿quién era válido para trabajar? Un informe. Ahora, también, ya también, mediante un oficio, se va a poder tener cierta idea de realización de informes. ¿En qué sentido? Va a sonar cual si fuese cuerpo de una solicitud eh, dentro de un oficio, ¿ya? No es que estemos orientándolo mal, sino puede ser equivalente en la idea. Se solicita informe de, puede ser típico en un oficio, ¿no? Entonces, en este caso, la relación de los documentos también cuando se emplean es lo que nosotros tenemos que determinar. Pero muchas veces, ¿qué manda? Manda el escenario dentro del cual se está realizando un determinado documento para poder relacionarlo con otros. Bien, entonces, partiendo de ello, vamos, al igual que las sesiones anteriores, a nosotros dar una definición de lo que corresponde justamente al oficio y mira, ya teniendo en cuenta también de quién a quién se realizaban los documentos anteriores, aquí tenemos justamente una característica muy particular de lo que es el oficio. En este caso se cursa entre quienes, entre funcionarios e interrelaciona entidades, instituciones u organizaciones más allá de su ámbito que pudiera ser público o privado. Bien, entonces para que ustedes entiendan esta idea, ¿quiénes tienen la facultad de dirigirse oficios? Personas que desempeñan un cargo. En sesión anterior les puse el caso, muy frecuentemente actividad deportiva solicitan padrinos, ¿no? Entonces, en ese caso, tener la consideración, muchos de repente un oficio, pero tú como persona natural, delegado de repente de un salón de clases, no tienes la posibilidad de configurar dentro del oficio porque delegado de salón de clase no es funcionario. Es representante, sí, para tal caso un memorial, para tal caso quizás ver la idea de una solicitud o direccionar de otra manera. Pero como no tengo un cargo, no puedo estar dentro de la configuración de un oficio. Literalmente es de un funcionario hacia otro. Ahora, aquí también es importante mencionar cómo funciona el oficio, si bien interrelaciona funcionarios, por la idea de también interrelacionar entidades, nosotros tendríamos la siguiente intención de trabajo. Solamente por lo que se desprende aquí, interrelaciona entidades, orientaríamos de una institución A hacia una institución B personas que tienen un cargo. Por ende, sería un caso de un ámbito externo, ¿sí? El oficio aplicado dentro de un ámbito externo. ¿Significa que solamente funciona así, profesor? No, ¿ya? No. En este caso, los oficios también se pueden llevar a cabo internamente. Bien, los oficios también se pueden llevar a cabo internamente. ¿Cómo así, profesor? De una dependencia en la institución a otra. Muy bien, de una dependencia en la institución a otra. ¿Correcto? Entonces, bajo esa consideración, ¿ya? Bajo esa consideración, tener la intención de trabajo para ambos rubros, ambos casos. Muy bien. Ahora,
También te menciona aquí, los oficios deben referirse a un solo asunto, en lo posible, ¿ya? En lo posible referirse a un solo asunto. Sin embargo, puede haber la posibilidad de que en el mismo oficio se aborden dos o más asuntos. Pero en ese caso, ¿cuál es la recomendación? Deberán estar en párrafos distintos y teniendo en cuenta ubicación de acuerdo a su grado de importancia y también que vayan adecuadamente numerados. Bien, entonces lo ideal es un solo eh, calificativo dentro del cuerpo, un solo tema, ¿ya? Pero les pongo el caso, ¿cómo así, profesor, dos asuntos? Imaginemos un oficio donde una entidad estatal esté solicitando los antecedentes penales de una persona. Suele pasar en el ámbito estatal cuando se hacen ese tipo de solicitudes que estas dependencias pueden estar de turno. Y cuando están de turno hay mucho movimiento en cuestión de comisión de delitos o realización de faltas. Entonces, en ese caso, de repente, se juntaron dos casos por el delito de conducción en estado de ebriedad. Lo típico es que se soliciten los antecedentes de la persona, ¿ya? En cuanto a si es la primera vez que comete el delito, si está juzgado por ese delito, o también en cuanto a los documentos que sustentan el tener o no licencia de conducir. Entonces, son dos personas que estuvieron manejando en estado de ebriedad. De los dos hay que trabajar la misma información. Entonces, ¿qué es lo que necesitan en tu oficio? Solicitar antecedentes. Bien, ahí está el asunto. Pero son de dos personas distintas. Entonces, en dos párrafos yo podría colocar ello. Bien, en el primer párrafo se solicita los antecedentes penales de la persona X y en el segundo párrafo se solicita también los antecedentes penales de la persona Y. Entonces, en un solo documento se está trabajando dos puntos, pero sobre el mismo tema, ¿sí? Sobre el mismo tema. Incluso podría ser una alternativa que nosotros utilizásemos una tabla. Y en una tabla colocamos pues los nombres, apellidos, cuando se solicita antecedentes para evitar casos de homonimia, también de repente será conveniente el nombre del padre, el nombre de la madre, el número del DNI. Muy bien. Entonces podría reemplazar a esa idea de trabajar en párrafos independientes el uso de una tablita. Muy bien. Entonces, lo general, reitero, un solo asunto por oficio. Si fuesen dos, vemos la forma de organizar, es el mismo tema, pero diferentes párrafos. Hay la alternativa de poder utilizar también una tabla. Bien, y por utilizar una tabla, ojo, no es desnaturalizar el documento. ¿Ya? Muchas veces se agencia a ello. Bien, muchas veces se agencia a ello. Bien, a ver, si tuvieran ustedes en ese punto alguna consulta sobre lo que es la definición, si tuvieran alguna consulta ahí, con respecto a su ámbito interno-externo, relacionar funcionarios, el trabajo de genérico de un solo asunto, si tratamos dos. ¿Vamos bien hasta esa parte? ¿Me indican, por favor? A ver. Muy bien. Parece que todo bien hasta ahí, correcto. Linda, todo claro. Muy bien. Entonces, dice Noemí, en el caso de tocar dos puntos en el asunto también debe indicarse. Ya, en este caso, Noemí, como en el ejemplo que les he propuesto, ¿no? Se tocan dos puntos, sí, antecedentes penales, pero si te das cuenta, la lógica de trabajo es las dos ideas que se están trabajando en base al mismo tema. Entonces no necesito poner, digamos, en el asunto tema A, coma, tema B. ¿Por qué? Porque el factor común es solicito antecedentes penales, que desgloso en dos párrafos porque son dos personas diferentes, ahí está el detalle. ¿Ya? Entonces por eso menciono un solo tema,
y en el asunto se considera ese tema principal. Muy bien, Noemí. Listo. Ahora, vamos a ver lo que corresponde también a su estructura. ¿Ya? Vamos a ver lo que corresponde a la estructura de este documento. Y aquí, como otros referentes también que ya hemos visto, te menciona lo que es el membrete y lo que es la nominación del año. Recuerden ustedes que esto, hemos dicho, depende más que nada de lo que es diseño, ¿sí? Esto depende más que nada de lo que es diseño. Si lo colocan a la izquierda, si lo colocan a la derecha, si va para el centro, si de repente hay un diseño mucho más elaborado. Muy bien. Entonces, en base a esa consideración, ¿sí? En base a esa consideración, hacemos la intención de trabajo a nivel de indicación para que, profesor, de repente yo lo he puesto a la derecha y me han dicho que no es así. Si te han dicho que no es así, de repente, ¿por qué razón es? Porque en el modelo que trabaja una X institución lo trabajan al centro, de repente, ¿no? Entonces ahí tengamos en cuenta. Yo lo puse a la derecha, pero me observaron. Es que hemos mencionado, reitero, hay modelos y modelos, no hay ni mejor ni peor modelo, salvo que hagamos una revisión exhaustiva del cuerpo. Bien, entonces ahí siempre tenemos que tener una salvedad. ¿Listo? Ahora, en cuanto al encabezamiento, miren ustedes, este documentito es ciertamente extenso por las partes internas que puede considerar, pero no por ello es complejo. En cuanto a su formato, sí van a haber algunas peculiaridades, quizás un poquito más de cuidado con la negrita, la mayúscula, el caso de la referencia, que es muy puntual y que en la sesión anterior también ya por ahí había salido a la palestra la idea de referencia, ¿no? Entonces, en el encabezamiento, primero lo que va es el lugar y la fecha, ¿ya? Primero lo que va es el lugar y la fecha. Y aquí se menciona, es una posición, la parte superior, lado derecho de la hoja. Bien, es una posición, la parte superior, lado derecho de la hoja. Pero hay el modelo, recuerden, de bloque extremo. En ese modelo de bloque extremo, ¿hacia dónde se direccionará? Todo pegadito a tu izquierda, ¿ya? Dependiendo de ese tipo de trabajo también van a haber variantes, pero en sí las partes, los elementos constituyentes del documento van a ser los mismos. Bien, segundo, tienes lo que es el indicativo. El indicativo. En este caso del indicativo nos menciona es una seriación del oficio, no es otra cosa que el identificador que nosotros hemos trabajado en un memorando, ¿sí? En un informe. Ahora también lo podemos aplicar al oficio con algunos detallitos, aquí pensando ya también en cuestión trámite documentario. En los ejemplos que les vamos a proponer, ustedes se van a dar cuenta de ello. De repente juzgarán, sí, profesor, creo que eso yo lo puedo también aunar a mi trabajo, puesto que veo que puede ser conveniente para organización interna, ¿bien? Si es que no lo toman por conveniente, no hay problema, es simplemente una idea, ¿ya? Ahora, te menciona, se ubica donde, parte superior, lado izquierdo, y contiene un número correlativo, el año. Esto clásico como informe y memorando. Por ejemplo, el oficio número 099-2023. ¿Sí? Esto puede calificar también para el memo, puede calificar también para el informe si es que fuera necesario. Bien, luego te menciona sigla institucional y la sigla del órgano del cual depende el emisor. Estos hacen un solo grupo, ¿ya? Estos hacen un solo grupo. ¿Cómo así, profesor? Son las siglas que nosotros ya hemos mencionado en documentos previos, indicándoles que van de cómo en cuanto a orden, de mayor a menor. ¿Sí?
Entonces, adicional a lo que se tiene aquí, irá el guión y las siglas, pero de mayor a menor. Y es justamente esta última donde nosotros vamos a saber la dependencia o la oficina de la cual está saliendo pues el documento. Muy bien. Si le colocamos un guioncito o delante de la última sigla un slash, también depende del manejo interno de cómo se desarrollen en este caso los modelos en instituciones particulares, organizaciones específicas. Muy bien. Entonces, en un momentito más también vamos a ver un poquito más de esto en el esquemita. Luego, dentro del encabezamiento también va lo que es el destinatario, es decir, los datos de la persona a la cual estamos dirigiendo el documento. Muy bien, datos de la persona a la cual estamos dirigiendo el documento. Entonces, ¿qué consignar en este caso? Te dice tratamiento de cortesía y hace referencia a lo que es la palabra señor. Si es que es el caso de una dama, hablaríamos pues de señora, ¿sí? No en el sentido, y en otros documentos se mencionó, no necesariamente las palabras o sus respectivas abreviaturas de señor, señora, son necesariamente para personas cuyo estado civil sea casado o casada, ¿no? Básicamente es un tratamiento genérico, ¿bien? Así como también les comentaba, a veces mucho más formal que señor y señora, podemos tener nosotros a la mano lo que corresponde a don, doña, pero son dos palabras muy inmersas dentro de lo que es la elaboración de certificados y constancias, don, doña, impresión de diplomas, don, doña también. ¿Listo? Entonces, señor, señora es lo clásico dentro de documentos para poder trabajar. Bien, el nombre o el cargo, ojo, ¿ya? Si tienes los dos, excelente, colocas los dos. Si no sabes el nombre, el cargo es algo que, salvo que haya una variación dentro de la estructura jerárquica de una empresa u organización, el cargo podría quizás desaparecer o podría cambiar de nombre. Bien, pero eso básicamente se puede averiguar rápidamente. El nombre explícito de quien desempeña un cargo a veces se hace un poquito más demoroso para poder verificar. Entonces, si tienes los dos, colocas los dos. Si tienes solamente el cargo, muy bien, colocas el cargo. ¿Solo el nombre, profesor? No. ¿Por qué? La persona de Juan Pérez Ramos puede tener quizás hasta un homónimo en una misma institución o un homónimo a nivel general. Entonces, ¿de cuál Juan Pérez Ramos hablamos? De repente del que es un gerente o de repente de la persona común y corriente, si me dejo entender. Entonces, solo el nombre no nos ayuda. Tiene que ser nombre, cargo, solo el cargo, eso es otra cosa. Bien, esta parte de aquí, esto sí pues nos va a llamar la atención, dirección y la ciudad, hasta la forma, cómo se va a estructurar, pero aquí les menciono, ustedes van a tener la posibilidad de omitir la dirección o considerarla explícitamente, ¿ya? Pero eso de qué va a depender, profesor, si yo lo omito o si yo la considero. Vamos a ver en ejemplos, va a depender de la forma de cómo se tramita el documento. Si es a la interna de la institución o si es fuera de la institución. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta y lo vamos a ver en ejemplito, pero también es parte de lo que consideraríamos nosotros dentro de un destinatario. Bien, luego tienes el asunto, sabemos que el asunto es una referencia explícita breve de la motivación de tu documento. Uno podría ser para el oficio, señalaríamos quizás como clásico, remite documentos, podría ser. Si es algo más genérico, se nos hace hacer o se nos hace difícil hacer el rótulo
la nominación del asunto, entonces simplemente colocamos pone en conocimiento, listo. Bien, pero si literalmente sabemos más o menos a qué se orienta el trámite, podemos hacerlo. Remite documentos, remite expediente, remite carpeta, eleva expediente, solicita informe. Profesor, ¿solicita informe? Sí, porque tú puedes solicitar a otra institución o a un área dentro de tu propia institución informe del estado de un expediente, informe del estado de un caso, informe en cuanto a alguna data que sea necesaria para poder trabajar. Muy bien, entonces, un clásico para evitar hacernos muchos problemas, pone en conocimiento. Pero si específicamente sabemos cómo está orientado el trámite, entonces ya cambiamos la intención de trabajo y lo hacemos mucho más específico. Bien, lo hacemos mucho más específico. ¿Correcto? Y luego de ello, también en el encabezamiento, mira, ¿qué va a venir? La referencia. ¿Ya? Ahí sí, les había mencionado en una sesión anterior cuando alguien propuso este trabajo con la referencia es un elemento que es típico del oficio, pero no siempre lo vas a tener que colocar, ¿ya? No siempre lo vas a tener que colocar. ¿De qué depende? Depende de que, por ejemplo, yo cursé el oficio 10 a una X dependencia de mi propia organización y no me respondieron. Entonces, puedo exactamente el mismo documento, volverlo a trabajar, solo con la consideración en el asunto, reitera pedido, ¿ya? Reitera pedido. Ese es un clásico de los documentos al estilo un reiterativo y en los oficios es algo bastante frecuente. Muy bien, entonces si hay un reiterativo, tiene sentido de utilizar referencia. No me respondieron el oficio 54, entonces genero el oficio 55, ¿ya? Genero el oficio 55 y en una referencia coloco oficio número 54-2020, digamos, y las siglas que necesita, ¿ya? Pero si me dejo entender, solamente habrá referencia cuando un documento tiene una motivación previa de otro. Si el documento está yendo solito, sin relación con algún otro adicional, entonces la referencia no tiene sentido de trabajo. Muy bien. Incluso, profesor, y si no me responden nuevamente lo que es el documento, ¿puedo poner un segundo reiterativo? No hay ningún problema. Cuando tú coloques referencia, colocarás referencia, dos puntos, oficio número 1, debajo, oficio número 2, oficio número 3, porque no te respondieron. Y también le podrías considerar la fecha. ¿Para qué? Para un orden cronológico. Más que nada, por el numerito, que obviamente se va a notar un número diferente y ascendente, puede ser suficiente. Si quieres ser mucho más específico, bueno, en el propio oficio, en el cuerpo, podríamos detallar. Pero aquí yo les haría una pregunta, ¿no? ¿Hasta cuántas veces creen ustedes que sería prudente no contestar una solicitud dentro de un oficio? ¿Alguna petición o algo que te estén requiriendo? ¿Hasta cuántas veces sería razonable? Les pongo alternativas. Una, dos, hasta tres, más de tres. Ahí Linda nos dice dos. Wendy dos. Cintia levantó la manito. Dime, Cintia. Tres se ha puesto Cintia. María dos. Anel tres. Ya. En este caso, podríamos dar como un ya exceso tres veces que no te respondan el documento. ¿Por qué? Porque si ya no me lo respondes tres veces y somos de la misma institución o eres una institución aparte, ¿no? Dos instituciones pero no hay respuesta, estás perjudicando el trabajo del otro. Y el hecho de perjudicar trabajo, eso pues es tendencioso y puede llevar a que tu propia oficina de donde no se ha emitido respuesta, eh, se le trabaje en este caso una queja.
se verifique con una oficina de supervisión, control interno, por qué razón no están respondiendo un determinado oficio. Bien, pero miren, ahí Cintia dice un memo, ya, digamos, eh, en el ámbito estatal, el Ministerio Público pide antecedentes de una persona a la Corte Superior de Justicia, que es válido, son dos instituciones, se ponen en relación de repente un fiscal con el jefe o jefa de lo que es la oficina de condenas en la Corte y se puede tramitar la información. Pero ¿qué pasa, no? Si el fiscal solicita y desde la oficina de condenas no recibe respuesta, entonces inmediatamente, ¿qué puede hacer un reiterativo? Segunda vez. Va la segunda vez y no le emiten respuesta. Siendo condescendientes con una oficina, ya un tercer intento, y si no hay, ya no vas a probar más. En ese momento, ¿qué se hará? Se elevará una queja, puesto que no se está atendiendo cuestiones de urgencia. Entonces, ¿qué haría de repente el fiscal si no le mandan esa información? Se enviará un oficio a lo que es también Oficina de Control Interno de la Corte, indicando, ¿no?, que reiteradas veces se ha cursado un oficio solicitando informes sobre los antecedentes de una X persona y no se ha obtenido respuesta. Se menciona los números de documento y se menciona las fechas. ¿Para qué? Para que se haga el seguimiento. Pero eso, ¿con qué lo hará? ¿Con qué lo peticionará? Mediante un oficio y direccionado al ente que sea correspondiente. Como no te han hecho caso, entonces vamos a una oficina que nos pueda, pues, asegurar el trámite, por qué no se ha llevado a cabo. Muy bien. Entonces, 3 veces, como les digo, ya sería, pues, un criterio hasta de bondad de la persona que está haciendo el trámite. ¿Por qué? De repente, si a la primera no respondes, a la primera puedes también tener una queja. ¿Sí? A la primera también puedes tener una queja. ¿Correcto? Pero como les digo, siendo buena gente, para que me entiendan. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuánto tiempo es prudente esperar por una respuesta? Eso, Wendy, depende de los plazos que nosotros tengamos dentro de un determinado proceso. A veces un expediente le dan 30 días para poder ser evaluado, pero si no recibes respuestas, ¿cómo haces una evaluación? Perjudicas al final a un usuario y el usuario te va a quejar a ti por una información que no te han enviado, ¿no? Entonces, hay información que se puede necesitar de manera urgente y muchas veces 2, 3 días, que puede ser un trámite dependiendo si es eh, una interrelación de oficinas, organizaciones o instituciones, también mirando las distancias, ¿no? Si es una distancia corta, de repente ha actuado para remitir el documento, mesa de partes, notificadores. ¿Ya? Usualmente son 3 días, máximo 5 días. Muy bien. Y ya si es muy urgente, también para eso se trabaja con fax. El fax es inmediato. Si lo necesitas inmediatamente, se hace el trámite por fax y luego ya se regulariza mediante eh, material físico. ¿Ya? Pero de 3 a 5 días usualmente es un tiempo prudente. Muy bien. Es igualmente la pregunta que nos propone ahí María, ¿no? Pero ojo, en ese de 3 a 5, yo les estoy dando una respuesta dentro de lo que es el ámbito del derecho. Y una respuesta más abierta, tendrías que conocer el trámite que estás haciendo, dependiendo el plazo que pudieran haberte indicado. Muy bien. Entonces, una referencia de 3 a 5. A ver, María dice también, depende del tiempo que yo tengo para una respuesta, ¿no? Claro, usualmente administración pública es de 3 a 5 días. Una notificación depende mucho también hacia dónde se dirige. Eh, si es cerca, hasta en el día se puede diligenciar, o un par de días ya está diligenciada y te devuelven los cargos. El detalle es recibir el cargo. Pero si nuestro oficio, ¿no? Si nuestro oficio es de urgencia, reitero, eh,
lo más viable es mandarlo por fax. Y muchas veces documentos también que sean de urgencia se pueden hacer de la misma manera. Muy bien, de la misma manera. Pero entiéndase la idea de la referencia, saldrá siempre y cuando haya una motivación previa de un documento que no ha tenido una respuesta, ¿sí? O quizás, de repente, profesor, sí me han respondido, pero yo solicité sobre los puntos A, B, C y solo me han respondido sobre A. Es una respuesta incompleta. Bien, entonces puedes mandar un reiterativo, pero ya en otro sentido, ¿no? Mediante el oficio de número XYZ 2023 se dio respuesta al oficio número cursado tal fecha, sin embargo, no se dio información sobre tal y tal punto. Entonces también podríamos hacer la referencia en el sentido que hay información incompleta, ¿no? Muy bien. Ahora, si es más plazo, eso ya también es idiosincrasia de una propia institución. Bien, pero como les digo, 3 a 5 días y ojo ahí, Luz pone algo eh, muy particular, ¿no? Miren, útiles, pero eso lo orientaremos a días hábiles, no cuentan sábados, domingos ni feriados. Entonces, si tú lo envías un lunes, en una espera prudente, debes estar recibiendo máximo una información un día miércoles, ¿no? Si es en la propia ciudad. Si salió fuera, ahí sí ya esperamos un poquito más, porque a nivel de cargos eh, fuera de ciudad, entonces demora más, hasta podría ser unos 7 días, ¿sí? Pero como les digo, eso también depende de cómo sea el procedimiento administrativo interno de una dependencia, de una determinada organización. Muy bien, estamos bien hasta ahí. A ver si tuvieran alguna otra duda o quizás alguna acotación para poder realizar. ¿Estamos claros? A ver, muy bien, listo. Entonces, todo ello hasta la referencia es ese encabezado que maneja el documento. Bien, y luego vendrá lo que es el texto. Ese texto es en sí el contenido del documento. Bien, el contenido del documento, donde debe mostrarse de manera clara el pedido que se va a llevar a cabo, el requerimiento que se va a intentar trabajar. Muy bien. Ahora, dentro de este texto que se trabaja en el cuerpo, nosotros aquí podemos observar, te dice, es la parte esencial, sin duda. Les he mencionado hace un momentito, si ustedes quieren calificar como bueno o mal un documento, ¿dónde te vas? Al cuerpo. ¿Por qué? Si no hay una buena elaboración, si no hay una buena redacción, es claro, entendible, entonces ese texto se podría calificar pues como malo, pero ¿por qué? Porque no se deja entender lo que está pidiendo. Bien, entonces analizamos a nivel del cuerpo sobre todo, ¿ya? Ahora, en este caso te dice, se aborda el tema con una suerte de intro compuesta por una fórmula de apertura, lo podríamos también llamar así. Te dice, tengo el agrado, tengo el honor o me es grato. Muy bien.
tengo el agrado, tengo el honor o me es grato. En este caso, profesor, las tres son válidas, sí, las tres tienen el mismo significado. Orientado a saludo, podríamos decir que sí, pero que las tres sean iguales, no. Aquí ustedes, para utilizar alguna de ellas, tienen que conocer, así como lo hacen a nivel de su estructura jerárquica, también, ya, también hay que conocer un poquito a nuestras autoridades. Bien, hay que conocer un poquito a nuestras autoridades. ¿Por qué? Algunas, por tener un cargo alto, son muy quisquillosas. Una palabrita que no identifique su cargo alto y te devuelven un documento. Algunas otras autoridades también tienen un cargo alto, pero por una palabrita no se hacen mayor problema. No son tan exquisitas, digamos. Y bueno, hay algunas otras formitas que pueden ser poco más casuales, directas, pero podrían reflejar un poquito de informalidad. Y es lo que sucede con estas tres, ¿ya? Entonces, si es una persona, una autoridad con un cargo alto, ahí vamos con la utilización de tengo el honor, ¿sí? Podríamos decir que sería lo recomendable, digamos, en una organización institucional donde tenemos personas que tienen el cargo de superiores. Entonces, podríamos trabajar con tengo el honor, ¿ya? Pero en la misma institución, de repente hay dos personas que tienen el mismo nivel. Entonces, ¿qué podrían utilizar? Simplemente tengo el agrado. Pero la que sí es un poquito más cuidadosa es esta, el me es grato. ¿Por qué? Por este me, ¿ya? Por este me. Muy bien. Puede sonar un poquito, conoce a la persona, quizás son amigos, hasta podrían referir que somos familiares. Bien, entonces eso es lo que hay que evitar, ¿ya? Claro, Noemí, ahí es para un superior una idea de tengo el honor, pero no les miento por experiencia personal, ¿no? Por experiencia personal, algunos superiores se les ha podido, por cuestión mecánica, sacar un oficio con esta expresión y lo han aceptado en cuestión personal, trabajo mío, ¿no? Alguna vez se me fue en la palabra tengo el honor, le puse tengo el agrado, pero fue aceptado. Pero en unas primeras veces que empezaba pues a relacionarme con lo administrativo, no consideré honor y me devolvieron el documento. Todo estaba bien, pero me devolvieron el documento. ¿Por qué? Por esa palabrita. Bien, por esa palabrita. Entonces ya también la experiencia dentro del trabajo te puede ir dando cierta base, cierto asidero para eh, evitar ese tipo de impases, ¿no? Porque de todas maneras, si te devuelven un documento, date cuenta, eh, tú pensaste que ya un trámite puede estar iniciado, te lo devolvieron y el trámite te lo atrasa. Y cuando te atrasan el trámite, muy probablemente si tú trabajas con eh, atención al público, pues los usuarios se quejan, ¿no? Los usuarios se quejan y eso al final es un problema para la propia oficina de donde debe salir el oficio o el documento explícitamente también.
Muy bien. Ana María, ¿tienes alguna pregunta? Está con la manito levantada Ana María. Si tienes alguna pregunta, la puedes colocar también en el chat. A ver, Zaida dice, en algunos oficios vi que le ponen ciudad o presente. Justamente eso está en el modelo, ¿ya? Pero depende de lo que es en el destinatario, la dirección. Y ese presente es tipo un acompañante, un modelo, un cliché, ¿ya? Que lo puedes notar con cierta regularidad, ¿ya? Cuando hablamos de membrete, el membrete no solamente es el logo, ¿ya? El membrete puede ser solamente el logo con el nombre del año, haciendo un diseño, ¿bien? Listo. Ahora, vamos por lo que es aquí la antefirma. En lo que es la antefirma, pertenece al término, ya al cierre del documento. Y en este caso, ¿qué es conveniente? ¿Ya? ¿Qué es conveniente? Primero, la antefirma es una suerte de parte de despedida, ¿ya? Y aquí te dice, pues usa una fórmula de cortesía, identificada también una fórmula de cierre. Clásico, también tipo modelo, tipo cliché, ¿ya? Dice, sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. Bien, es un cliché, es un clásico en lo que es el oficio para un documento. Muy bien, además, esa especie de despedida se complementa con el atentamente. Ustedes ya saben por otros documentos cómo va el atentamente, atentamente, coma. Bien, atentamente, coma. Muy bien. Ahora, de repente, para este cierre, algo más se puede agregar, profesor, algo le puedo modificar. Hay un esquema clásico en escritura, ¿ya? Un esquema clásico en escritura que también le podía agregar al final de mi mayor consideración, estima personal. Bien, en mi mayor consideración y estima personal. Es válido, ¿ya? Es válido. Pero todo lo anterior, de preferencia, tal cual el modelo que se les está proponiendo. Si en una institución particularmente hay alguna otra forma, pues tendríamos que respetar porque es parte de la idiosincrasia de cómo trabaja una X institución. Muy bien, pero esa parte de estima personal es un clásico también en escritura, como les indicaba. ¿Listo? Aprenderlo de memoria puede resultarte, o si no, una recomendación quizás a nivel documentos en general sería, así como les hemos dado algunos alcances para elaborar documentos o partes de ellos usando Word. Si yo quiero evitar estar reiterando, repitiendo cada vez que voy a hacer un oficio, un memorando, un informe, las mismas partes, copiando, pegando, etcétera, simplemente trabajas con una plantilla. Y para ello tendríamos que conocer justamente el tema dentro de lo que es Word, ¿ya? Plantilla, pero no es algo complicado. Más que nada una plantilla es guardar como plantilla. Y obviamente deja ciertos espacios donde haya que reemplazar datos, ¿ya? Pero eso también sería conveniente
para poder agilizar lo que es la generación de N tipo de documento. No solo los que estamos viendo, también podrían ser otros. Bien. Luego, en el término también tienes el sello y la firma, ubicado al lado izquierdo de la firma, este sellito. Les mencionaba también, dependiendo en un despacho, en una oficina, si uno tiene pues una relación muy buena con su propio jefe, el jefe nos puede proporcionar lo que es el sello y eso ya lo evitamos hacer con Word, solamente dejamos un espacio prudente, bien, un espacio prudente para que eso pueda sin ningún problema pues trabajar, bien, sin ningún problema trabajar. Muy bien. Luego la posfirma es literalmente nombre y cargo de la persona. De repente hacemos ahora un ejemplito de la edición de una firma y la parte superior de lo que es el oficio con respecto al manejo del asunto y la referencia para que queden parejitos. Bien. Luego el con copia. Ese con copia puede ser con copia a una sola dependencia, quizás con copia a más de una. Para eso también habría que ver pues la casuística en lo que nos vayan a pedir para la elaboración del propio documento. Bien, luego tienes la distribución, son las iniciales, eso ya conocen en mayúsculas cuando se trata de el jefe, el superior en grado, minúsculas, la persona que colabora, la persona que asiste en la elaboración del propio documento. Muy bien. Ahora, partiendo de esa estructura, miren, aquí tienen ustedes un par de utilizaciones, ¿ya? Casos de usabilidad. Te dice, dentro del entorno administrativo, también el oficio pues es tan frecuente como la carta en asuntos comerciales. Ese ya es nuestro último documento a trabajar, ¿sí? Es nuestro último documento a trabajar. Pero para que ustedes tengan intención o idea, noción de por qué la comparación, ambos documentos, tanto oficio como cartas comerciales, se direccionan a un mismo punto. ¿Cuál es? El trabajo, ¿ya? El trabajo al interrelacionar funcionarios, al interrelacionar instituciones u organizaciones. Muy bien, eso es algo que comparten tanto las cartas comerciales como los oficios. Bien, por eso la comparación, reitero. Pero mira, aquí te propone algo, ¿no? Te dice constituyéndose, ¿ya? Constituyéndose este oficio en un medio más serio y de más fuerza, ¿ya? ¿Cómo voy a entender eso, profesor? ¿Significa que otros documentos no son tan importantes? No, a eso no se orienta. En el caso, ¿no? Te hemos mencionado el hecho de no tramitar información oportunamente, pues es motivo de posibles quejas, intervención de órganos supervisores, reguladores dentro de la propia institución. Muy bien. Entonces, si no hay una respuesta en el oficio, rápidamente uno se da cuenta por qué. Porque van a estar citadas las referencias, muy probablemente orientadas a ello. Bien, entonces, en ese sentido, como más serio y más fuerza, se nota más si es un incumplimiento, va a notarse reiterativo,
y eso pues va a marcar de repente una observación dentro del trabajo. Bien, entonces debemos tener poco más de cuidado en ese sentido. Muy bien. Luego, en cuanto también a su uso, menciona el tipo de información que maneja, ¿no? Para dar órdenes, dictar normas, efectuar gestiones, remitir documentos, realizar consultas, es bastante variado, al igual que el memorando, ¿no? No solamente se ligaba a un solo tema. Entonces, en el caso del oficio, no lo vas a ligar a un solo tema como lo hacen en el memorando, la llamada de atención. Este va a ser poco más abierto. Bien, pero en el sentido, ambos, memorando, oficio, tienen una temática bastante amplia. Bien, y luego, mira, aquí también te menciona lo que son los tipos de oficio, ¿ya? Tipos de oficio. Estos tipos de oficio, teniendo en cuenta el aspecto de los destinatarios, ¿ya? Teniendo en cuenta el aspecto de sus destinatarios. Si yo solamente cuento con un destinatario, entonces estamos frente a un oficio de corte simple. Bien, estamos frente a un oficio de corte simple. Pero si estamos frente a un documento que involucra dos o más destinatarios, eso ya es un oficio múltiple, considerando que en la rotulación literalmente tú tendrás que colocar, ¿no? Oficio múltiple, número y lo que sea correspondiente. Mientras que en el oficio que es simple, no será que coloco oficio simple, profesor, no. Ahí simplemente colocas oficio y lo que sea pues pertinente, necesario llenar también. Muy bien, estamos bien hasta ahí. A ver, si tienen duda o consulta para lo que es clasificación. Listo, Ana María creo ahí, manito levantada. De repente, profesor, y si no tomo en cuenta lo que es la cantidad de destinatarios, podrían tener también hasta un oficio circular. Pero para un oficio circular, ¿qué sería conveniente conocer? ¿Cómo se desempeña ese documento en particular, de manera individual? Lo que es la circular. La circular también maneja lo que son indicaciones. ¿Bien? La circular maneja lo que son indicaciones. Entonces va a ser para tipo trabajo múltiple, pero por el entorno, por la configuración del esquema del documento, quizás podríamos notar algún tipo de variante muy leve, pero en ese sentido podría darse. Bien, entonces por ahora trabajamos con lo que es uno simple y uno múltiple, al igual que el memorando lo hace, ¿no? Memorando es el tipo corte simple o el múltiple también, exactamente igual. Para poder ahora mencionar lo que es el esquema a desarrollar en este documento. ¿Ya? En la parte superior, bien, en la parte superior, pueden notar ustedes que dice nominación del año. Eso es también parte del membrete. Bien, por ahí ya me habían hecho la consulta. Entonces reitero ahora, no es solamente membrete, no es solamente el año, puede ser una combinación de los dos, depende mucho cómo realice la organización, la institución, el modelo para lo que es el papel donde vamos a imprimir. Si literalmente eso lo llevan en una tipografía y se trae por bloques el papel, simplemente se coloca y tú te olvidas de eso en el Word, simplemente eh, nos dedicamos al documento en sí mismo. Muy bien.
Luego tienes el lugar y fecha, parte superior lado derecho. Bien, lugar y la fecha, parte superior lado derecho. Este indicativo no es otra cosa que el identificador, el cual va a constar tanto de lo que corresponde al número, bien, lo que corresponde al número, el año, las siglas correspondientes. Bien, a continuación lo que es el destinatario. Recuerden que esto simplemente es una suerte de esquemita, entonces, de acuerdo a lo que se ha explicado, tendremos el tratamiento, señor, señora, el nombre con el cargo, solamente el cargo, lo de dirección y ciudad, en un momento más van a observar en el ejemplo cómo se trabaja y cuál es el criterio para considerar uno sí u otro no de repente. ¿Ya? Luego el asunto y la referencia. Miren, aquí lo que buscamos es algo similar a lo que hemos visto en el informe y en el memorando en cuanto a su cabecera, que al realizarlos estén simétricos, parejos, ¿ya? Eso es lo que sobre todo damos prioridad. ¿Por qué? Porque es muy bueno y se mira elegante en un documento que también tenga simetría. Profesor, pero si lo pongo hacia el lado izquierdo, no importa, pero lo que buscamos es que se tenga simetría. Muy bien. Luego, el cuerpo en sí mismo, todo lo que coloquemos a nivel texto. La antefirma, recuerda que esto es la suerte de despedida, ¿no? Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y si deseas agregarle y estima personal, excelente, no hay ningún problema. Bien, no habría ningún problema. Luego el sellito, firma, posfirma y distribución, las iniciales, la parte también de lo que es el concopio. Muy bien. Ahora, en base a ese esquemita, vamos a los que son modelitos. ¿Ya? Tenemos dos, vamos a analizarlos y van a notar también alguna intención, como les indicaba hace un momento, nivel trámite documentario, que me pueda ayudar a organizarme, ¿no? Si bien nuestro curso es en redacción de documentos administrativos, algunos de los más frecuentes a nivel general, un complemento de esto de repente, profesor, yo tengo problemas al tratar de expresarme en el cuerpo. Bueno, ya en el cuerpo es algo cuestión neta de redacción, ya no administrativa, general, no es redacción. Cada uno tiene sus propias palabras, cada uno trata de hacerse entender mediante un texto. Entonces, sobre todo en el cuerpo, ahí ya es un detallito particular, ¿no? Pero aprender en sí redacción a nivel general implica pues normas de ortografía, que sepamos también reconocer las propiedades a nivel del texto, que se cumple un objetivo, y es otra cosa. Muy bien, ahí es otro detalle. ¿Listo? Pero a lo que es trámite o la redacción administrativa, te puede apoyar algún curso tipo trámite documentario. Y algunas veces ustedes están viendo que yo les doy algunas ejemplificaciones porque las he vivido. Bien, entonces en este oficio, miren, tienen en la parte superior solamente lo que es el año, les he indicado si es año solo, si es logotipo solo, si es una combinación de los dos, está bien, parte de tu membrete. Año de la universalización de la salud. La fecha, sin mayor problema, considerando no va del,
Si no va del, nos quedamos solamente con D y el año. Luego tienen la rotulación para el identificador. Dice oficio número, en este caso 010-2020, USP-EPLL/DIR. Si es un slash, si es un guión, les he mencionado, eso depende. Formas de trabajo en dependencias específicas, pero de todas maneras la última parte identifica, en este caso, la dependencia final, de dónde salió el documento, ¿ya? Entonces, vamos a analizar un poquito de lo que se tiene por ahora aquí. Este USP, ¿de dónde saldrá? Profesor, no hay un loguito, entonces miremos en la parte de la firma, ¿ya? A ver, por aquí me dice, doctor Mario Ledesma Alvarado, director de una escuela, ya, Escuela Profesional Literatura y Lingüística. A ver, ¿en qué parte se liga por aquí, no? Mira, aquí, Escuela Profesional Literatura y Lingüística. USP, no había loguito, en la firma no hay, pero si vemos aquí en los datos de la identificación, Universidad San Petersen, ¿sí? Universidad San Petersen. Ese es el USP. Entonces, por ahora estas dos van bien, ¿no? USP, EPLL, correcto. Este DIR en la firma decía dirección. ¿De dónde ha salido el documento? De la dirección de esa escuela, ¿sí? De la dirección de esa escuela. Muy bien. Ahora, analizando los datos, ya está la cortesía, señor, el nombre de la persona, miren cómo está escrito, si bien en tipo oración, no, pero en negrita. En cambio, el cargo, ¿cómo está? El cargo está todo escrito en mayúsculas. Y un detalle del cargo, algo más que nada estético. Si es una hoja de Word, debería llegar hasta el final y de repente debió abarcar director del Instituto de Informática de la Universidad San y debajo debió haber salido el Petersen. Pero en este caso, manualmente, al realizar el modelo, yo le echo el corte. ¿Cómo? Presionando después de la un enter. Bien, presionando después de la un enter. ¿Listo? ¿Y eso por qué, profesor? Modelos, ¿sí? Teniendo más o menos un punto relativamente centro. Si ustedes por modelo miran que el cargo va de izquierda a derecha, abarcando todo el ancho de la página, excelente, ¿ya? No hay ningún problema, lo podemos trabajar, ¿ya? Lo podemos trabajar.
Muy bien. Ahora, miren, viene la parte del presente que alguno de los participantes ya lo había colocado, ¿no? Presente, punto y guión. Esto es parte de modelo, ¿ya? Esto es parte de modelo. Profesor, ¿y la dirección o el ciudad? Ya, literalmente, si utilizáramos la idea del ciudad, está inmerso aquí, presente es la propia ciudad. Bien, pero profesor, la dirección, que es lo más importante, ya, ¿por qué aquí no está? Mira, vamos a leer el documento, vamos a identificar ya más allá de las partes, cómo puede estar siendo direccionado. Por ahora, este es el destinatario, ¿no? Director del Instituto de Informática de la Universidad San Petersburg. Asunto, requerimiento de docentes. Bueno, lo que es antefirma, firma, posfirma, eso no hay problema, el cuerpo en un momento lo leeremos, pero vamos, aquí está la persona que emite el documento. Doctor Mario Ledesma Alvarado, director de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Entonces, hay que tener aquí una salvedad. Están poniéndose en contacto dos personas que tienen un cargo, califica el oficio adecuadamente, entre funcionarios, nivel misma institución. Muy bien. Ahora, la intención de trabajo. Ya he identificado a los funcionarios, excelente, pero ambas personas son de la misma institución. Entonces, eso va a ser el desencadenante para que aquí donde ustedes miran que dice presente, yo ya no haya considerado lo que es la dirección. ¿Por qué razón, profesor? Estamos hablando de la misma institución. Muy probablemente al ser diligenciado no vas a necesitar personal externo, porque tu propio personal, eh, a nivel institución me refiero, puede saber dónde dirigirse. Bien, si esta institución estuviera de repente en Arequipa, las personas, el personal de la propia universidad va a conocer dónde están las diferentes dependencias. No vas a necesitar una dirección expresa. Bien, cosa distinta sería, de repente, si relacionamos dos instituciones diferentes. Bien, puede ser el director de un instituto de informática y una escuela diferente también, que estén tratando de solicitar algún personal, apoyo de un personal en la medida de lo que sea posible o conveniente. Entonces, si vamos a nivel de dos instituciones, ahí sí sería conveniente colocar la dirección. ¿Por qué? Porque ya el personal que va a diligenciar el documento de repente puede conocerlo, pero a criterio personal. Ya a nivel del trámite en sí mismo, habría que ayudar a la persona, al notificador, a quien vaya a diligenciar el documento. Entonces, si esa fuera la intención, dos instituciones, aquí sería necesario colocar dirección. Por ahora reitero no, ¿por qué? Porque es la misma institución. Se asume que se conoce las dependencias de donde tú trabajas. Muy bien. Entonces, ¿me dejo entender ahí del por qué no he colocado dirección? ¿Sí? ¿Me dejo entender por qué no he colocado dirección? Es una misma institución, tu propio personal va a estar inmerso, entonces se asume, ¿ya? Se asume que se trabaja, se conoce. Muy bien. Si fueran ya dos diferentes, necesariamente dirección, porque ya no podemos asumir. Entre dos organizaciones o instituciones diferentes, podríamos tener en cuenta, no, si va a conocer el notificador. No, por asumir puedes al final
te devuelven los cargos de documentos que se han intentado diligenciar y justamente el que tú esperabas, que presumiste, dice devuelto, no se encontró la dirección. Y eso pasa muchas veces cuando se trabaja con un courier. Si no se da una referencia exacta, si no se conoce la dirección, entonces simplemente hay una devolución. ¿Ya? Entonces, a ver, dice Asumi. Claro, si es la misma institución, no es necesario colocarlo. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo podríamos hacer una excepción a esta especie de regla, ¿no? ¿Cuándo podríamos hacerle una excepción? Ya, profesor es la misma institución, pero tiene una sede en Arequipa y tiene una sede en Lima. Ahí es otra cosa, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí es otra cosa. ¿Por qué? Tu personal trabajará a nivel de sede Arequipa, pero cuando vayamos a Lima, necesariamente eso lo vas a tener que diligenciar con quién, probablemente un courier. Entonces vas a tener que dar la dirección expresa. Muy bien. Entonces, misma institución, mismo lugar de ubicación, podemos omitir la dirección. Misma institución, diferentes lugares físicos a nivel ubicación, ya podemos considerar la dirección, pero entiéndanme por diferentes lugares, ¿no? Arequipa y Lima, las direcciones no son iguales. A eso me voy, ¿ya? A eso me voy, ¿correcto? Vamos bien con esa idea del por qué no estoy colocando aquí la dirección. ¿Sí? A ver, duda, consulta. Es la misma institución y el ámbito de trabajo es más cercano, por así decirlo. Bien, necesariamente dos instituciones ya varía la situación. La misma institución, pero en lugares lejanos, entonces ya tenemos que considerar otra idea. Bien, igualmente, ya, igualmente, miren, em, podríamos considerar aquí lo siguiente. eh, Algunas veces, algunas oficinas, X organizaciones, alejadas, incluso tienen horarios de trabajo, lunes, miércoles y jueves, horario de atención de 9 a 12 y de 3 a 5 de la tarde. Hasta tienen un teléfono para atención. Entonces, si ese es el caso con la institución en una idea de oficio que trabaje de punto a punto, ¿no? Un oficio externo. Dos instituciones a donde se va a dirigir la institución, pues tiene ciertos horarios, eh, mañana, tarde, hasta teléfono, eso también se consideraría dentro del documento, antes del presente, dirección y horario de atención, ¿ya? Dirección y horario de atención, los dos. Muy bien, pero reitero porque viendo el escenario, cómo se está desempeñando tu oficio, qué es lo que se quiere, a dónde apunta, a dónde estamos remitiendo el oficio, un lugar alejado o un lugar puede ser también dentro de un entorno cercano, pero que no está abierto todos los días. Hay dependencias que trabajan así, lunes, martes, lunes, miércoles y jueves, o si no, martes, jueves y sábado, o si no, 2 días a la semana, o si no, solamente sábados, solamente la mañana, solamente la tarde. A veces para eso también en las instituciones hay algunos folders en donde se tienen pues direcciones, teléfonos, horarios de atención de algunas dependencias, o si no, eso lo conseguimos también en internet, ¿sí? Lo podemos conseguir en internet. Bien, claro, ahí miren, Luz acota, ¿no? Considerar las direcciones cuando son dos instituciones diferentes, correcto, eh, para que los documentos lleguen adecuadamente, claro, ¿no? Es la intención que estamos indicando. Muy bien. Entonces, he ahí la idea del criterio de dirección. No le sea raro, reitero, profesor, pero ¿cómo así le han puesto dirección y encima le han puesto horario de atención? No es descabellado, ¿ah? No está mal. Al contrario, nosotros para la idea del trámite completo, oportuno de un documento que nos es prioritario, tenemos que colocar los datos que sean pertinentes. Profesor, así como dirección, horario de atención, también teléfono,
Si es que el lugar donde debe remitirse lo tiene, pues igual. Bien, igual. Bien. Ahora, bueno, aquí en cuanto al cuerpo, te dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística ha destinado un ambiente para su centro de informática. Este ambiente está adecuadamente implementado y orientado a dictado de cursos de Microsoft Office, ¿sí? ¿Para quién? Alumnos de esa escuela. Por tal razón, siendo el Instituto de Informática un órgano de nuestra universidad, recurrimos a su persona a fin de que designe a 2 instructores para el dictado de los referidos cursos. Si se dan cuenta, es un párrafo quizás extenso, son 3, 6, 7 u 8 líneas, ¿ya? Puede ser un párrafo extenso a nivel de qué, a nivel de que no encuentro punto y aparte, más hay punto seguido, ¿no? No hay una separación de bloques, si se dan cuenta. Bien, pero me parece que el pedido es claro, ¿no? ¿Dónde está el pedido en sí? El pedido lo están colocando al final. Ha dado primero un contexto, ha explicado, ¿no? La persona al momento de elaborar este documento ha explicado. Se tiene un local, se destina para tales paquetes y solo para alumnos de esa escuela. Entonces ya tiene un contexto. Y de acuerdo a ese contexto, sale pues su requerimiento. Bien, entonces creo que es comprensible. Lo dejo también a juzgamiento de ustedes. Muy bien, lo importante, las cositas que les estoy mencionando de la dirección, si fuese en el destinatario solamente el cargo, no hay ningún problema. Si tiene los dos, excelente. ¿Ya? Y en la parte final, mira, bueno, identificaríamos, ¿no? Mario Ledesma Alvarado, MLA, coordina. Mar, no lo vamos a encontrar en el propio texto. Más que nada eso habría que hacer un seguimiento de quién fue el asistente en un determinado momento también, ¿no? Y el con copia, aquí te dice con copia, 2 puntos, archivo. Les había mencionado, si es que hay de repente más de una dependencia relacionada con este con copia, se podría colocar así, ¿no? Archivo, de repente, no sé, se me ocurre, logística y caja. Bien, se me ocurre proponerlo de esa manera. Caso contrario, esto podría ser también hacia abajo, pero misma altura, archivo, logística, por ejemplo. Muy bien, entonces estas dos dependen mucho también de modelos, pero también, si no me equivoco, les mencioné ese con copia donde es muy típico en las resoluciones. Bien, es muy típico también su uso en las resoluciones, sea para una dependencia o más de una, con las posibilidades que les acabo de mencionar, horizontalmente separados por comas o verticalmente, pero respetando una misma altura. Bien, verticalmente, pero respetando una misma altura. Muy bien,
Entonces tenemos ahí un primer modelito y del segundo modelo, a ver, básicamente mira, vamos a analizar una partecita, ¿ya? Tienes el nombre del año, si le adjuntamos de repente un logotipo, si le ponemos un diseño más elaborado, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Bien, luego la fecha y aquí algo que les llame la atención. Mira, profesor, acá usted nos había indicado, tiene el rótulo oficio, tiene el número, hasta el año todo va bien, las iniciales, profesor, todavía las podríamos determinar. Pero me llama la atención lo que usted ha colocado aquí. ¿Qué cosa es eso? ¿No? ¿De dónde salió? ¿Qué significa? ¿Ya? Esta parte que yo he colocado después del año, entre paréntesis, es una forma de cómo se puede organizar un trabajo. En el entorno de este ejemplo que es más ajustado a la realidad, tenemos nosotros un trabajo dentro del Ministerio Público y el Ministerio Público trabaja con carpetas fiscales. Bien, entonces el hecho de colocar estos tres bloques numéricos aquí es justamente una carpeta fiscal. ¿Y cómo puede ser prioritario para organización, profesor? Cuando te usualmente entregan una carga de documentos diaria, tú puedes verificar, digamos, tus oficios. A todos les pusiste esta rotulación. Entonces tú puedes identificar qué documento es tuyo más rápidamente. De igual manera, puedes identificar a qué carpeta corresponde el documento para evitar posibles errores al anexar o al tramitar. Entonces, si se dan cuenta, esta colocación aquí es una colocación por sobre todo favorecer al trabajo personal, a la organización propia que nosotros podemos tener. Muy bien, favorecer a la organización propia que nosotros podemos tener. ¿Correcto? ¿Me dejo entender ahí a ver? Incluso algún otro identificador que cuando tuve la oportunidad de apreciar este modelo, también vi que lo colocaban. Aquí al final, bueno, se nota es entre las últimas siglas que hay, es la oficina de donde sale y es una oficina de Arequipa en este caso. Bien, pero se podría adicionar aquí algo más que sean las siglas de quién, las siglas de la persona que firma, pero en minúscula. Ya no como lo que es la distribución, sino como un referente de ordenamiento. Por ejemplo, si aquí es Sandra Talavera Cora, yo le podría agregar aquí guión ARR guión STC. ¿Para qué? Con esto sí o sí la persona se da cuenta. Si los documentos que te trae mesa de partes tienen esta rotulación, tú sabes que fueron tuyos, que realmente pertenecen a tu despacho. Porque a veces a mesa de partes se le pasa y te trae documentos por alguna comparación y se comete un error, no resulta siendo tuyo, ¿no? Entonces, tranquilamente podemos agregar, ¿ya? Podemos agregar algunos identificadores propios, pero ¿cuál es la intención? ¿Ya? ¿Cuál es la intención? Básicamente, ligarnos con un documento que realmente sea nuestro y que tengamos que darle un trámite. Eso no acepta o no modifica, no altera la aceptación del documento, no. ¿Por qué razón? Porque no le estoy variando el identificador base. Si te das cuenta, 1245-2015 y sus siglas. Bien, entonces no sería una motivación para que nos puedan rechazar un documento.
Al contrario, también eso mesa de partes poco a poco se va dando cuenta y les ayuda también para sus propias separaciones de los documentos a diligenciar. Muy bien. Como les digo, es una forma de trabajo que pude observar, me llamó mucho la atención porque les resultaba bastante bien. Anexaban también sus documentos mucho más rápido. Obviamente previo trámite, pero se anexaba más rápido. ¿Ya? Muchas veces justo ese es el gran problema en los despachos, ¿no? Tienes que recibir carga de documentos y tramitarlos. Después de tramitarlos, adjuntarlos. Con una ayuda como esta, directamente tú buscas, ¿no? Un expediente, una carpeta y poder anexar sin mayor problema. Bien, entonces no hay problema en ayudar a tu propia organización, es organización a nivel oficina. Muy bien, listo. Entonces, a ver, les he robado algunos minutitos, pero hasta este puntito vamos a llegar de este modelo, lo vamos a culminar en la sesión del día sábado. Igualmente el día sábado vamos a ver la parte del asunto referencia y la firma que es extensiva para todos los documentos que hemos visto. Muy bien, entonces por ahora tenemos los conocimientos que soportan la elaboración de un oficio, solo pendiente algún tip a nivel del uso de Word. Bien, agradecerles la participación en la sesión del día de hoy y los esperamos el día sábado en nuestra